Greg Araki, a quien he conocido gracias al volumen de cine erótico de Taschen, editado por Douglas Kesey y Paul Duncan. Desde luego Taschen es muy aficionado a Araki, al fotógrafo, Nobuyoshi Araki, pero bueno, también habla de Greg Araki porque también es muy aficionado Benedict Taschen y su editorial a lo erótico y a lo homoerótico. Greg Araki es un oriental que cuenta imaginativas historias sobre homosexuales, como hace Pai Shen-yun en Taiwán, en Muchachos de Cristal. Solo que Pai Shen-yun encontró oposición por parte de quienes negaban que en Taiwán hubiese homosexuales, en tanto que Araki, que es oriental solo a medias, porque es de padre japonés y de madre norteamericana, es de Los Ángeles, y allí desde luego no hay que convencer a nadie de la existencia de los homosexuales. También es verdad que es bastante menos dickensiano que Pai Shen-yun. En realidad, solo en sus primeras películas trataba de homosexuales. Totally Fucked Up, de 1993, la primera de su trilogía del apocalipsis adolescente, marcada en lo temático por el VIH y en lo técnico por el VHS, se presenta en los títulos de crédito como Another Homo Movie by Greg Araki. Pero la segunda de la trilogía, The Doom Generation, de 1995, se presenta como A Heterosexual Movie by Greg Araki, no una película homo, sino heterosexual por Greg Araki. Roger Ebert, que dio un pulgar hacia abajo a esta película, encontró que el resumen hecho por la productora para la prensa era enormemente preciso. Era este: cuando la joven banda de forajidos continúa sus viajes a través de la tierra baldía de América, una pequeña cita de Thomas Stearns Eliot, Amy se encuentra a sí misma. ¿Cómo se encuentra a sí misma? Se encuentra a sí misma, ¿por qué vía? Se encuentra a sí misma copulando al mismo tiempo con Jordan y Xavier, forjando un triángulo de amor, sexo y desesperación demasiado puro para este mundo. No he visto la película, ciertamente, y no sé si será Xavier, como sería en Polonia o en Rusia, que se escribe con KS, este nombre español, desde luego, euskárico también, y que nosotros pronunciamos como Javier, pero durante un tiempo evidentemente tuvo que pronunciarse como Xavier, o quizá ni siquiera ha llegado nunca a pronunciarse como Xavier, porque claro, el Javier más famoso, San Francisco Javier, ya vivió en una época en la que por influjo flamenco, por influjo de Carlos V, ya se había hecho la traslación, ya se había cambiado el punto de articulación. Todo esto para revelar y confesar que no la he visto porque, claro, con la crítica de Ebert y con su tema, que parece volver a que se presente como una película heterosexual, no lo es tanto, y estamos volviendo siempre a la visión del homosexual como un marginado, como un lumpen, como un asesino implacable, y esto también lo repitió alguien que se considera un profeta del New Queer, que es el insoportable Gus Van Sant en Elephant. El homosexual es un asesino despiadado. Esto tiene una tradición larguísima. Pensemos también, por ejemplo, en Compulsion de Fleischer, con ese magnífico Orson Welles, y por supuesto Rope de Hitchcock. Siempre nos está presentando el cine al homosexual o como una figura histriónica, de vodevil, de farsa, de chirigota, y cuando no, como un perverso y pérfido homosexual que además, en el caso del tiempo de Greg Araki, además tiene sida. Son homosexuales pérfidos que además tienen sida.
Bueno, sigue diciendo la reseña de la propia productora, la autorreseña, el autorresumen, que se encuentra a sí misma copulando al mismo tiempo con Jordan y Xavier, o Javier, forjando un triángulo de amor, sexo y desesperación demasiado puro para este mundo. Ebert se pregunta si la tierra de América no estará baldía porque van matando a todo el mundo cada vez que se paran a comprar unas patatas fritas y un refresco. Una de las muchas cosas en las que se nota la influencia de Tarantino, aunque a su vez la película se adelanta a From Dusk Till Dawn, desde el crepúsculo vespertino hasta... No, perdón, al revés, desde el crepúsculo matutino hasta el crepúsculo vespertino, desde el alba hasta el atardecer, que por cierto, esto dio muchos problemas en la versión castellana del Credo, que al final se quedó en desde donde sale el sol hasta el ocaso, que es casi una cita de Juvenal, pero daba muchos problemas en Filipinas, porque allí el Oriente tenía un matiz político. Digamos, traduzcamos abierto hasta el amanecer, más propiamente por desde cuando sale el sol hasta el ocaso, no desde dónde. Desde dónde sería, ya lo digo, una cita de Juvenal. Y perdón, no he dicho en el credo, no, en la liturgia, en la misa, en la liturgia de la misa. Es donde se dice lo de desde donde sale el sol. No, perdón, desde donde sale el sol hasta el ocaso, eso es, que podría haberse dicho de otras muchísimas maneras. Se puede traducir a Juvenal de muchas maneras y puede ser desde luego un recuerdo de Juvenal en el canon de la misa, esto desde donde sale el sol hasta el ocaso. Digamos, desde cuando sale el sol hasta el ocaso, de 1996, que en su primera escena, en su primer tramo, más tarantiniano que el resto, que es desde luego más de Robert Rodríguez, en el primer tramo casi podríamos decir que hay una influencia de Greg Araki con esto de pararse a comprar unas patatas fritas y un refresco y matar a todo el mundo y causar una deflagración y una conflagración casi universal, porque acaba ahí el mundo de Tarantino y empieza el de Robert Rodríguez. En cuanto a lo de demasiado puro para este mundo, Roger Ebert lo traduce por fascista. Eso de ser demasiado puro para este mundo quiere decir que son fascistas. Son homosexuales, tienen sida, bueno, son bisexuales, pero son asesinos, tienen sida y además son fascistas. Es como payasos asesinos del espacio exterior. Que por cierto tiene una influencia en la tercera, para mí clara influencia en la tercera película de esta trilogía, Nowhere, de 1997, que tiene homosexuales, bisexuales, heterosexuales y alienígenas. Y es sin duda, sin haberme sumergido de pleno en el cine de Greg Araki, para mí es la más interesante de la trilogía y probablemente de toda la obra de Greg Araki. Evidentemente no estamos ante cine homo o gay, sino sí, hay por supuesto muchísimos chistes en Los Simpsons, muchos juegos de palabras con Homer y homo. El mejor de todos es cuando el hijo pregunta por Homer sexual. ¿Hay algún Homer sexual? Y luego ve al director Skinner como si tuviera los ojos del vaquero de Westworld, de Michael Crichton, y entre las pegas que le ve como posible marido para su cuñada está el que sea posible Homer sexual. Evidentemente, ya lo digo, no estamos ante cine gay, sino ante cine queer, algo mucho más amplio, algo que usó, por cierto, el autor del Mago de Oz en una versión en cómic que hizo poco después de su gran éxito. Eran los queer, los amigos raritos de Oz. Pero eso no es una novela, no es una de las novelas, es una novela gráfica. Es un cómico, un tebeo, diríamos en España, con clara impropiedad. El cine queer, una película queer viene a ser pues como una película de Almodóvar, pero en Estados Unidos. Si repasamos su carrera posterior,
encontraremos Splendor, de 1999, que fue una enternecedora historia de poliandria bastante tradicional, a su manera, con boda interrumpida por el amor verdadero, en este caso dual, claro, un amor dual en estéreo, al estilo de... pero es una escena plenamente en el estilo de El Graduado, Graduate de Mike Nichols de 1967. Claro, cito la primera versión irónica y no las decenas de comedias románticas en las que ocurre esto en serio. Y desde luego presenta una visión bastante tradicional de la masculinidad, Splendor, según la cual una mujer que tiene dos novios tiene en realidad algo bastante parecido a dos hijos, aunque le hagan a su vez dos hijas. Luego vino This is How the World Ends, nueva cita de T.S. Eliot. Estoy leyendo notas y al mismo tiempo improvisando, así que no sé por qué he hablado de Eliot antes y no sé si realmente tiene relación con la obra de Araki, pero bueno, This is How the World Ends es una cita de Eliot, es un capítulo piloto de 2000 para una serie de la MTV que al final no cuajó. Había cuajado una película, El cuchitril de Joe's Apartment, pero como bien vimos no cuajó ante la crítica, aunque es una película que yo defiendo plenamente. El estilo de la MTV, de los comerciales y de las series de televisión mejoraron mucho el estilo de Greg Araki frente a los aires de videoarte de sus primeras producciones. De hecho, él mismo definía Nowhere como una versión lisérgica de Beverly Hills 9, bueno, en España se leía como Murder at 1600, Beverly Hills 90-210, vamos, Beverly Hills 90-21-0, aunque hizo una continuación de esta película en 2015 como un anuncio para Kenzo, sea lo que sea, todavía no me he enterado de lo que es Kenzo, creo que unos perfumes o algo así, con el título Here Now, que hacía bueno el dicho de que nunca segundas partes fueron buenas. No he podido ver otro Now Apocalipsis, Ahora Apocalipsis, la serie de televisión que por fin logró colar en 2019, pero entiendo que no habrá ido más allá de lo que hubiera sido This is How the World Ends, que repetía muchas tramas, personajes e incluso decorados que habíamos visto en Nowhere, sin desmerecer, por supuesto, lo que habíamos visto en otros autores. El comienzo es el de Risky Business, de Paul Brickman, es puramente Risky Business, de 1983, y aparece también Michael G. Anderson, el enano marchoso de Twin Peaks, quien por supuesto sale llevando el ritmo. Mysterious Skin, La piel misteriosa, de 2004, abre la típica etapa de adaptaciones literarias y cine prestigioso en un director que hasta entonces había escrito sus propios guiones y había hecho lo que le había dado la gana. Salvando las distancias, podemos verla también, esta etapa literaria, la que yo llamo la etapa Gallimard, en David Cronenberg. Mysterious Skin, piel misteriosa, aunque no se tradujo así en España, mereció 3 estrellas y media en la crítica de Roger Ebert, quien la consideró una de las mejores películas jamás hechas sobre el abuso infantil. De alguna manera se adelanta al capítulo Cain and Abel de 2006 de la serie House, Medicina y Doctor, donde sin embargo se logra una nueva explicación para el caso de un niño que dice que lo han secuestrado los extraterrestres y tiene sangre en el ano. Es una postura personal, pero prefiero quedarme con los alienígenas y no con la sangre en el ano. No acabo de estar seguro de que el cine esté para contar historias de abuso infantil, no de una manera externa como Spotlight de Tom McCarthy de 2015, sino interna como Mystic River de Clint Eastwood de 2003. Me parece más propio del cine contar historias de invasiones extraterrestres no rectales. Así que me quedaré con Nowhere como demostración del mucho valer de Greg Araki. La película acredita a sus actores por orden de aparición, con lo que el primero en ser censado es su actor habitual, James Duval, quien aparece en la primera escena en la ducha, enseñando el culo. El espectador puede verse decepcionado por esto. Se supone que teníamos la garantía de que Greg Araki hace siempre cine queer. Y sin embargo, la película empieza igual que Rocky V de John Avildsen de 1990, con guión del propio Stallone. Bueno, imagino que sí, será Avildsen.
imagino que es un apellido danés. Bueno, Stallone creyó que era una buena idea enseñar el culo en la ducha en la primera escena. Le pareció importante para la construcción del personaje, yo qué sé. Pero podemos quedarnos tranquilos cuando vemos que el personaje de Duvall está entregado a lo que en vocabulario incel recibiría el nombre técnico de una jabonosa. Es decir, está ahorcando el ganso, sacudiéndose la nutria o zurrándose la sardina, y como bisexual que es, lo hace multicanal. Al igual que la protagonista poliándrica de Splendor tenía a sus 2 novios roncándole en estéreo. Lo único hetero en el cine de Araki es la heterocromía oftálmica del personaje interpretado por Nathan Bexton, quien, a diferencia de David Bowie, no tiene este rasgo en la vida real. Eso sí, lo queer no quita lo valiente, lo queer no quita que el comienzo de Nowhere prefigure el de American Beauty de Sam Mendes de 1999. A partir de ahí todo es menos original y demuestra que, como señalaba Roger Ebert, Greg Araki ha visto muchas películas. El estilo juvenil tiene puntos en común con Clerks de Kevin Smith de 1994 y, sobre todo, por la enorme cantidad de drogas consumidas, con Trainspotting de Danny Boyle de 1996. La invasión extraterrestre tiene mucho que ver con la serie V de Kenneth Johnson, emitida entre 1983 y 1985, y el que, bueno, por supuesto tiene que ver con los trífidos y con la invasión de los ultracuerpos, pero lo que estaba más a mano, y además como metáfora fascista, era V. Y el que los alienígenas puedan ser producto de las drogas entronca directamente con Naked Lunch de David Cronenberg de 1991, que estaba muy reciente en el tiempo. La manera en la que un alienígena actúa en una parada de transporte me parece, ya lo he dicho, claramente sacada de Killer Clowns from Outer Space de Stephen Chiodo de 1988. Y, por supuesto, siempre se ve la influencia de John Waters, de Harmony Korine, autor del guión de Kids, de Larry Clark, de 1995, película de la que Anita Gates, desde New York... Sí, Anita Gates, no es un seudónimo y se llama Ana Puertas, no, Anita Gates, que así se llama, desde New York Times, interpretó que Nowhere era una versión californiana. Para ella, Nowhere era como el Kids de Harmony Korine de California. Y por supuesto, naturalmente, hay influencia de Pedro Almodóvar, el director de Calzada de Calatrava, que es un referente en la corriente mundial del cine New Queer, aunque su Kika de 1993 está más presente en la película anterior de la trilogía de Doom Generation. Debo confesar que no he visto ninguna de las dos, o por lo menos todo lo contrario, tengo el recuerdo de haber visto Kika y probablemente tenga también el recuerdo de haber visto The Doom Generation. De hecho, al ver Nowhere, tuve todo el tiempo la sensación de que ya la había visto, pero no es nada raro en alguien que busca lo raro y que ha estado toda su vida prestando atención a lo más raro que se le presentaba y se le ponía por delante. Después de la decadencia artística de Pedro Almodóvar, podríamos estar tentados de decir que su ingenio lo abandonó para entrar en el cuerpo de Greg Araki, como parece que el ingenio de Woody Allen haya entrado en el cuerpo de Larry David. Pero el cine de ambos es como los jardines de Adonis que las mujeres griegas plantaban en cestos y vasijas. Los regaban con agua caliente para que florecieran antes, pero también, igualmente, se marchitaban antes. Un cine regado con experimentación, colores y brillos llamativos. Los ojos en Nowhere parecen todos falsos, y de dibujos animados parecen de los Padrinos Mágicos. Y eso que aún no había llegado el abuso de los focos circulares que veremos después. Y además en el regadío también entra la provocación, que tiene una vida limitada. Un jardín así regado está condenado a un repliegue conservador, a repetirse y a convertirse en anuncios y videoclips. De hecho, muy probablemente la revisitación de Kafka y de Alien de la escena final de Nowhere influyó en la campaña contra el SIDA de la fundación francesa AIDS
en la que se veía a gente copular con arácnidos venenosos. Menos mal que estoy hablando con gente culta y no tengo que explicar, como creo que cada año a mis alumnos que están precisamente yendo a mis clases para convertirse en gente culta, que una araña y un escorpión no son insectos, sino que son arácnidos, porque no tienen 6 patas, sino 8. Nowhere representa el momento exacto y fugaz de floración del cine de Araki, aunque a diferencia de lo que ocurría con los jardines efímeros, muchos críticos valoran también sus frutos.